Hola a todos, les voy a enseñar cómo se utiliza el multímetro. Para el ejemplo tenemos este multímetro Unitel modelo CI. Primero conectamos color con color el cable negro en COM y el cable rojo en la derecha para empezar donde están la mayoría de funciones. Luego girando la perilla hacia en sentido de las manecillas del reloj seleccionamos las escalas voltaje en DC de 200 mV y 2000 mV para medir tensiones o voltajes muy pequeños. Por lo general estas escalas de milivoltios no se utilizan muy a menudo. Enseguida tenemos la escala de 20 voltios. Esta es muy útil para verificar la tensión de muchas baterías y fuentes de tensión. Acá podemos ver la medición de una batería de litio 18650 marca 3.61 y 3.62 voltios. Luego tenemos esta batería de 12 voltios y verificamos su voltaje. Es importante tener una idea del voltaje que se va a medir para evitar excederlo y provocar daños del aparato, sobre todo en modelos más económicos que no tienen protección alguna. También tenemos este botón azul para la luz de la pantalla y este botón amarillo para congelar el dato actual. Luego tenemos estas escalas de 200 voltios y 600 voltios que en algunos modelos puede ser mayor o menor. Tenemos una escala de corriente alterna AC de 600 voltios y 200 voltios. Acá podemos verificar la corriente alterna de la red o de un transformador de corriente alterna. Como podemos observar, no arroja un valor de la red doméstica. Luego tenemos una función específica de este modelo que es la medición de temperatura en grados centígrados y Fahrenheit con esta sonda o termocupla. Tiene un rango generoso para medir la temperatura de los componentes electrónicos y, por qué no, la temperatura ambiente. Seguimos girando y encontramos la función de amperaje en corriente continua. Para la escala de 10 amperios necesitamos cambiar la conexión en la posición indicada. No olvidar que la corriente se mide en serie de la siguiente manera: interrumpiendo un cable del circuito. Cambiamos otra vez la posición de los cables para la siguiente medición en amperios. Las siguientes escalas: 200 miliamperios, 20 miliamperios y 2000 microamperios utilizados para componentes electrónicos de bajo consumo. Por ejemplo, este LED que su consumo está en el orden de los miliamperios y lo colocamos en la posición adecuada para el componente. Al igual que en el caso de medir voltaje, debemos tener más o menos idea de cuánto amperaje va a circular para no dañar el fusible del multímetro o dañar el multímetro. Enseguida de estas escalas de amperaje. Luego tenemos la medición de continuidad que tiene este símbolo. Para verificar continuidad unimos los cables que se toquen las puntas y escuchamos un pitido que nos confirma una resistencia muy baja o continuidad. Al mismo tiempo, en esta posición tenemos la función de medición de diodos. En este multímetro pulsamos el botón amarillo para habilitar la función de diodos, que se verifican de la siguiente manera: la medición solo nos da un valor en sentido correcto del diodo o de lo contrario, infinito o error. Luego tenemos varias escalas para medir resistencia, desde los 200 ohmios para valores pequeños hasta 20 megaohmios para valores de resistencia muy altos. En algunos modelos este valor llega a 2000 kΩ. Por ejemplo, medimos estas resistencias de bajo valor y verificamos su valor. Luego podemos cambiar la escala más grande para verificar esta resistencia de un valor elevado y medimos. Para finalizar, recordar que la medición de resistencia, continuidad, diodos y voltaje se hacen en paralelo con el circuito o componente a medir, y la medición de corriente se hace en serie. Este error de medir la corriente en paralelo es bastante común, ya sea por distracción o desconocimiento, y también no olvidar la posición de los cables en las entradas del multímetro, ya que podremos cortocircuitar el componente a medir o dañar el multímetro. Bueno, este sería un breve resumen de cómo utilizar el multímetro, y luego si tienen alguna duda sobre alguna de las funciones la estaré respondiendo en los comentarios. Muchas gracias y les deseo éxitos. Chao.